evento que estamos organizando hoy. Bienvenidos, mi nombre es Oriol Iglesias, soy profesor titular y director del Departamento de Marketing de SADE y codirector de este programa Global Chief Communications Officer, conjuntamente con mi buen amigo Ángel Ayoza. Bienvenidos a esta sesión sobre capitalismo de los stakeholders. Como todos sabéis, nos encontramos en un momento extremadamente relevante de cambio de paradigmas en la gestión empresarial. Y este es un momento en que, obviamente, las empresas tienen que ser capaces de desarrollar aproximaciones a la gestión más conscientes y responsables para poder así afrontar algunos de los principales retos a los que se enfrenta la humanidad, como por ejemplo el cambio climático o las desigualdades crecientes en muchas de las sociedades. Y para conseguirlo, para lograrlo, obviamente tenemos que desarrollar también una aproximación más balanceada a los distintos stakeholders o grupos de interés de las organizaciones. Para hablar de todos estos temas es un gran placer contar con dos grandes profesionales, con Esther Trujillo y Ana Antolín, con las cuales siempre he tenido pues, el privilegio, ¿no? de aprender muchísimas cosas en todas y cada una de las ocasiones en la que hemos tenido oportunidad de conversar o que he tenido oportunidad de escucharlas en algún evento, y estoy convencido de que todos vosotros también vais a disfrutar mucho de este evento, vais a aprender mucho y que ambas ponentes nos van a generar reflexiones muy interesantes, porque se trata sin ninguna duda de dos referentes en este ámbito del stakeholder engagement y de la responsabilidad social. Bienvenidas, Ana, bienvenida, Esther. Presentaré a cada una de las dos ponentes y luego les daré el turno de palabra. Esther Trujillo es consultora independiente, además de formadora para ejecutivos, y dispone de una amplia trayectoria en el mundo profesional en los ámbitos del stakeholder engagement y de la reputación corporativa. Ha sido, por ejemplo, previamente a su etapa actual como consultora, directora del Gabinete Institucional y de Diplomacia Corporativa de Meliá, o también directora del Gabinete de Responsabilidad Social en Telefónica, y es diplomada en Relaciones Públicas y Comunicación, y por lo tanto una profesional, pues como os decía, con mucha experiencia en este ámbito. Gracias, Esther, por compartir esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros. Por otro lado, tenemos también con nosotros a Ana Antolín. Ana Antolín es responsable global de los grupos de interés y reputación en Iberdrola. Anteriormente, en la misma corporación, ha sido también responsable de comunicación y relaciones institucionales del gabinete del presidente. Previamente tuvo también una experiencia en el sector público, ¿no? Como responsable de comunicación de la Consejería de Economía y Hacienda en la Junta de Castilla y León y directora de comunicación y jefa de gabinete del presidente del Instituto de Crédito Oficial. Ana, muchísimas gracias por compartir tu visión durante esta tarde con nosotros. Gracias. Si os parece, vamos a estructurar el evento de la siguiente manera. Después de esta introducción, daremos un primer paso a Esther para que realice su ponencia. Luego Ana pues compartirá con todos nosotros sus reflexiones y al final del evento dejaremos unos 20 minutos o 15 para preguntas por parte de todos los asistentes. Por favor, a medida que tengáis preguntas, las podéis ir formulando directamente en el chat para que luego yo pueda recogerlas y las podamos compartir con las ponentes. Pues pasamos, si os parece, a la ponencia por parte de Esther. Esther, quedamos pues atentos a tu exposición. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Oriol. Gracias a Ángel también y a Corporate, a Diana, Saida, Juliana y a todo el equipo con el que comparto desde hace muchos años las inquietudes en torno a la gestión de intangibles. Y en todas las ediciones del Global CCO, yo creo que desde el principio, ¿no? Intentando introducir dentro del marco de gestión de los directores de comunicación global esta aproximación, esta mirada que amplía un poco la visión, ¿no? del mundo de los grupos de interés, ¿no? Para poder incorporar en la gestión las expectativas y los intereses no solo de los empleados o de los clientes, sino de todos los públicos que rodean a la empresa, ¿no? Que cada vez, como seguramente veremos hoy, es cada vez más relevante y más crítico, ¿no? Bueno, pues para empezar decir que mi trayectoria profesional en el mundo de la responsabilidad social me ha hecho ver muchas veces que la clave del éxito de muchos proyectos, no solo de los proyectos de responsabilidad social, quizás sí especialmente de estos, tiene mucho que ver con cómo las empresas incorporan o ignoran, que también a veces, a sus grupos de interés, ¿no? Y cómo desde esa
posible invisibilidad de grupos de interés, los proyectos pueden tener éxito o dejar de tenerlo cuando dependen de grupos de interés que no estamos viendo y que no somos capaces de incorporar, ¿no? Entonces, bueno, la primera reflexión sería la responsabilidad social, es el hecho de ser responsable, por lo tanto es hacia alguien, y muchas veces no se valora o no se tiene en cuenta el tener a los grupos de interés cerca, ¿no? Para las iniciativas que las empresas abordan, ¿no? También hay una realidad, que es que las relaciones que una organización mantiene con sus grupos de interés es lo que hace que la organización sea sostenible en el tiempo. Muchos podrían decir que son otras cosas, que son los procesos, que son los recursos, las infraestructuras, el talento. Una organización necesita de todo eso, pero lo que hace que las relaciones sean sostenibles en el tiempo es realmente la gestión y la calidad de la relación con los diferentes grupos de interés, ¿no? Todo lo demás, todo lo estructural y lo de procesos y las estructuras y los sistemas es algo que es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Porque a menudo las organizaciones intentan explicarte, es que no funcionan las cosas, ¿no? Bueno, y hemos hecho un plan estratégico y tenemos estos procesos y hemos incorporado tal y hay toda una serie de directrices, pero falta algo. Y lo que falta muchas veces es que la calidad de la gestión de las relaciones internas y externas es lo que determina el éxito de la organización. Donde no hay relaciones fluidas y sostenibles y de calidad, es muy difícil que se consigan los resultados. Entonces, la alta dependencia que tenemos de lo relacional es lo que hace necesario incorporar esta mirada más abierta hacia los diferentes grupos de interés, ¿no? En esa búsqueda, yo tengo como una secuencia con la que trabajo, que al final de mi speech os mostraré un dibujo para que podáis, si queréis, quedaros con la pantalla, ¿no? Que es un modelo de trabajo que, aunque no está bien decirlo de esta manera, incorpora todos los elementos que, a mi parecer, han faltado, ¿no? En la gestión empresarial. Y entonces voy a mencionar los 5 elementos que hacen como un ciclo y después terminaré mostrándoos la imagen que recoge este ciclo, ¿no? El primer concepto sería la reflexión. Esto sería muy básico decir que falta reflexionar, ¿no? Yo cuando voy a trabajar a las empresas muchas veces nos dicen, hacía mucho que no pensábamos tanto. Y muchas veces uno se da cuenta que no se trata solamente del hecho de pensar y de reflexionar acerca de los objetivos, por ejemplo, sino de hacerlo juntos. Que ahí empieza la mirada abierta hacia el diálogo y hacia el contraste con otras personas y con otros grupos de interés. Es decir, que en una organización, cuando se quiere diseñar un plan estratégico o un plan de diálogo o de compromiso con los grupos de interés, se tenga en cuenta la multiplicidad y la singularidad y la diversidad de opiniones de toda la organización, que no se haga de una forma monolítica desde un área, sino que se haga de una forma participativa, ¿no? Y ahí empezaría un poco el cambio, y el cambio no es algo sencillo. A menudo las organizaciones parece que solo hay que consultar a las personas que saben mucho de esto, pero en los procesos consultivos la opinión de personas que aparentemente no tienen que ver con el objeto del proceso abre la mirada hacia cosas que muchas veces no quedan como invisibilizadas, ¿no? Entonces, la primera propuesta sería la reflexión estratégica. Es decir, plantear en la organización a dónde queremos llegar, qué queremos hacer, qué objetivos tenemos, y a partir de esos objetivos empezaríamos a incorporar opiniones, ¿no? Por ejemplo, una organización que quiere abordar, como decía Oriol, el tema del cambio climático. Bueno, se va a abordar esto desde un único departamento. Podemos construir entre todos una aproximación al tema del cambio climático. Podemos incorporar las opiniones del área que lleva la gestión de las compras, recursos humanos, el área de comercial, es decir, todas las áreas de la compañía podrían tener algo que decir, y cuanto más participativo sea el proceso de definición de esos objetivos, más probable es que quede cubierto en todo su espectro, ¿no? Es decir, ahí empezaría un poco el proceso de escucha. El segundo elemento sería concienciar, explicar, formar, y no me refiero a una formación técnica, sino a una concienciación, a una sensibilización en toda la organización y en todos estos actores que desde el paso 1 estarían participando, de cómo hacer mecanismos puente con los grupos de interés, de cómo escuchar opiniones que a veces no resulta agradable escuchar, ¿no? Yo creo que es casi más difícil escuchar
que explicar. Es decir, decía Churchill, hace falta más valentía para sentarse a escuchar que para levantarse a hablar, ¿no? Y muchas veces el incorporar voces, pero el crear también una conciencia en toda la organización, como supongo que en Iberdrola se ha hecho, ¿no? De qué es esto de los stakeholders y para qué sirve y por qué tú eres importante también en este planteamiento. Y cómo esto no es algo que pertenezca a un departamento, sino que es una forma de trabajar, una forma de hacer, una forma de ser de la organización, ¿no? El carácter dialogante, consultivo y abierto, incorporando todo tipo de miradas a los proyectos y a los objetivos de la organización. Esta concienciación o esta sensibilización se puede hacer de muchas maneras, pero el mejor mecanismo es el ejemplo, sin duda, ¿no? A través de proyectos explícitos donde se incorporan las opiniones de otras personas y las áreas empiezan a darse cuenta de que esto tiene un valor y una importancia, ¿no? El tercer paso, después de haber reflexionado, haber identificado objetivos y haber hecho esa concienciación, sería identificar a los propios grupos de interés, ¿no? Y aquí hay un matiz muy importante, y es que los grupos de interés son peculiares y distintos para según qué objetivos. Es decir, si uno tiene el objetivo de crecer en Latinoamérica, tendrá unos grupos de interés, y si uno tiene el objetivo de crecer en Europa, pues tendrá otros objetivos diferentes, ¿no? Y los grupos de interés tienen que estar personalizados e identificados para cada proyecto y para cada objetivo, porque hay grupos de interés que no son relevantes para según qué objetivos, ¿no? Y esto es una búsqueda que también es importante no caer en mapas estándar, ¿no? En mapas de grupos de interés donde se dice nuestros grupos de interés son nuestros clientes, proveedores, empleados, accionistas, sociedad y medio ambiente. Este es como el esquema estándar, ¿no? Pero iniciar una búsqueda más profunda, hacerla también, esta búsqueda de grupos de interés, de una forma dialogada y consensuada con diferentes representantes de la organización, es algo que arroja mucha información, porque cada vez que identificamos un grupo o un subgrupo específico, nos damos cuenta que está ahí por algo. Es decir, que habría una acción que podríamos hacer o dejar de hacer respecto de este grupo concreto. Una vez identificados los grupos de interés, el siguiente paso lógico sería entablar las conversaciones y los diálogos necesarios con ellos. Estos grupos de interés muchas veces es difícil encontrar la persona o la organización que los representa, ¿no? Entonces los diálogos se pueden complicar porque yo puedo querer acceder a un determinado sector de mercado y no encontrar la interlocución o la representación legítima. Entonces hay que esforzarse un poco en esta búsqueda, abrir puertas, consultar a otras empresas, mirar dentro del sector qué iniciativas existen que ya puedan tener una puerta abierta para acudir, por ejemplo, si se trata del sector médico, a una asociación de pacientes o cosas parecidas, ¿no? Pero buscar la interlocución, aquí habría muchos indicadores específicos que asociar, ¿no? La interlocución, la legitimidad del grupo de interés, el volumen, la cantidad de personas que están representadas en ese grupo de interés, el grado de proximidad, el tipo de relación actual que existe con ellos, es decir, hay mucha información, no solo mapearlos e identificarlos, sino después estudiarlos, ¿no? En ese estudiarlos hay un elemento muy básico que no se suele trabajar a fondo porque también genera miedos, supongo, ¿no? Que es la escucha, que es algo muy, muy sencillo pero muy complicado, ¿no? Podemos escuchar a un grupo de interés sin siquiera sentarnos a la mesa con ellos. Es decir, si yo me quiero interesar por el mundo de la discapacidad o por el mundo de la infancia, puedo buscar información, puedo leer informes, puedo pedir datos, es decir, hay una escucha técnica previa muy importante donde probablemente además el grupo de interés va a recibir un mensaje de que ha habido un interés previo por saber quiénes somos y qué nos mueve, y qué nos interesa y qué reclamamos y qué queremos y qué pedimos, ¿no? Si se pusiera una organización a investigar sobre un mundo específico como puede ser, no sé, por ejemplo, el mundo de las personas diabéticas, pues sin siquiera tener ese diálogo previamente podría acceder a muchísima información, que hoy en día la información está a disposición de todo el mundo, pero hace falta que haya ese interés, ¿no? Y no hacer, digamos, esas conversaciones a puerta fría, ¿no? Como se suele decir en el mundo comercial. Y luego que en esos diálogos muchas veces no nos hagamos la trampa de pensar que estamos ofreciendo
ofreciendo algo a un grupo de interés, cuando en realidad lo que estamos haciendo es pedirle. Sino que las peticiones es el interés de la empresa y el ofrecimiento suele tener que ver con lo que el otro necesita, no con lo que yo quiero. Por lo tanto, en las conversaciones tiene que haber esa búsqueda, que es una de las claves importantes para mantener diálogo con los grupos de interés, del equilibrio. Y el equilibrio tiene que ver con que haya una sensación ganadora para ambas partes. Es decir, donde yo tengo una conversación que genera acuerdos de relación en los que yo no me siento perdedor o yo no siento que estoy dando más de lo que recibo. Y esta sería una de las grandes claves de la gestión relacional de los grupos de interés, ¿no? Cómo se pueden generar relaciones donde el punto de encuentro sea la ganancia de los dos. No el mero win-win, sino que ambas partes tengan la percepción de que en esta relación se sienten afortunadas y ganadoras, ¿no? Y con toda esta información, el objetivo también estaría en el quinto paso, que sería establecer un modelo de relación. Una organización de cualquier tamaño puede llegar a diseñar modelos específicos de relación con sus clientes, con sus proveedores, con sus accionistas, con sus empleados. Y cuando hablamos de diseñar un modelo, nos referimos a que en las relaciones con los grupos de interés, al igual que en las relaciones con las personas, no puede valer todo. Y cuando digo que no puede valer todo, digo que se tienen que dibujar clarísimamente los límites, porque los límites es lo que permite proteger y conservar las relaciones. Es decir, en una relación de cualquier tipo, comercial, de pareja, de amistad, cuando no existen límites, la relación se pone en riesgo. Por lo tanto, el diseñar un modelo de relación tiene que ver con tener conversaciones, que sería el paso anterior, que me lleven a definir el modelo de relación en el que ambas partes estamos cómodas y además la relación queda protegida. Y los límites, uno puede preguntarse cómo se ponen, de dónde vienen. Los límites vienen normalmente de nuestros valores. Es decir, cuando una organización habla de transparencia o de sostenibilidad o de solidaridad, es desde esos valores desde donde establece los límites en las relaciones con los demás, igual que una persona si decide o tiene imbricado el valor de la responsabilidad o de la generosidad, desde esos valores es desde donde va a promover o restringir determinados comportamientos, ¿no? Y en esta secuencia, bueno, pues al final una organización podría tener asociados a sus objetivos los grupos de interés relevantes, establecer los territorios de encuentro necesarios para mantener las conversaciones con sus grupos de interés y llegar a diseñar modelos de relación en los que obviamente no vale todo y en los que se busca el interés compartido y el objetivo compartido, donde ambas partes, bueno, pues de alguna forma se sienten beneficiadas por esta relación, ¿no? Y voy a mostraros el rollo que os acabo de contar en 20 minutos o más o menos en un pequeño esquema que también podéis ver en mi página web, que es un esquema muy sencillo. Aquí está. ¿Vale? ¿Dónde podéis verlo? ¿Sí, no? Todavía no, Esther. ¿Todavía no? Ahora sí. Ahora sí, Esther. Vale. Bueno, pues este es un poco el resumen de lo que os explicaba, ¿no? Lo primero sería esa reflexión estratégica, identificando objetivos. Lo segundo sería la formación, la capacitación, la sensibilización de todas las partes implicadas y de todas las áreas y departamentos de la organización. Lo tercero sería identificar a los grupos de interés relevantes asociados a los objetivos de la organización. Después estarían los diálogos y conversaciones y ahí podríamos diseñar el modelo de relación, ¿vale? El último dibujo que muestra un cuadro punteado quiere representar pues, como definir cuál es el terreno de juego, cuáles son los límites en ese terreno de juego por los que no queremos pasar para poder proteger, insisto, la relación y los intereses compartidos de las personas. Bueno, es un proceso muy sencillo, pero realmente se puede aplicar a un proyecto de nivel macro, de nivel organizativo. Se puede aplicar a un proyecto específico, por ejemplo, hablábamos de cambio climático. ¿Por qué vamos a hacer algo contra el cambio climático? ¿Cómo enfocamos el cambio climático? ¿Qué tiene que ver el cambio climático con nuestra actividad? ¿Cómo capacitamos a las personas de la organización que van a tener que estar implicadas? ¿Implicamos a todo el mundo? ¿Quiénes son los grupos relevantes para abordar el cambio climático en esta organización, en este momento, para nosotros, en nuestro negocio?
qué conversaciones vamos a generar con esas partes implicadas y cuáles son los límites que nos marcamos en ese proyecto y en esas relaciones. Ese sería un poco el resumen. Os puedo compartir el dibujo, si queréis, o lo puedo poner en el chat, Oriol, o cómo hacemos. Sí, lo puedes compartir en el chat si Vale. quieres, sin ningún problema. Vale, de todas formas también está en mi web explicadito. Y bueno, pues ese sería un poco el resumen, ¿no? Yo decir que en los proyectos que yo he visto gestionar y he visto hacer en las organizaciones, por lo general lo que se suele descubrir es mucha información acerca de las claves de éxito de los proyectos y de los objetivos a lograr, y que es una herramienta que en mi ocasión, aunque aún no hay demasiadas organizaciones utilizándola, pero en mi opinión muchas veces es lo que rompe uno de los problemas principales que hay en las organizaciones, que es la creación de silos y de áreas estancas que no comparten información, porque al final se trata de tender puentes con los grupos de interés y los grupos de interés son de la organización, no son de nadie. Es algo que rompe el monopolio o la propiedad, ¿no? Un ejemplo de un modelo de relación, me preguntan. Pues por ejemplo, en un modelo comercial, cuando una organización va a vender un producto o un servicio, tiene que poder reflexionar si quiere vender a cualquier cliente. O hay clientes a los que no queremos vender, por las razones que sean, de competencia, de ética, de competitividad, de precio. Por ejemplo, no vender por debajo de determinados precios, porque no estaremos cumpliendo unos mínimos estándares, ¿no? Cuando uno va a contratar empleados también tiene que decidir qué tipo de cosas queremos contratar y qué tipo de capacidades queremos tener y qué tipo de personas no queremos tener en la organización. Eso sería definir el modelo de relación. Cuando uno establece un modelo de gestión de cadena de suministro, definir el modelo de relación significaría decir a qué tipo de proveedores no vamos a comprar. ¿O qué vamos a pedir a nuestros proveedores para que sean nuestros proveedores? ¿Con qué tipo de empresas no queremos trabajar? Eso sería definir un modelo de relación, poner los límites. Y como decía antes, normalmente derivados de una serie de valores que tiene la organización. Pues perfecto, muchísimas gracias, Esther, por una ponencia muy interesante, donde has ejemplificado que la calidad de la relación con los distintos grupos de interés es la clave, ¿no? Para la construcción de negocios rentables y sostenibles, que me parece algo muy relevante. Y luego otro punto que considero muy interesante también es esta necesidad, ¿no? De abrirse, por un lado, y de ser conscientes de la necesidad de abrirse y desarrollar estos lazos con distintos grupos de interés, mientras que a la vez esto no es posible hacerlo si no se dispone también de una entidad propia, de unos valores singulares que establecen, ¿no? El marco de esta relación, ponen límites, ¿no? Y desarrollan de alguna forma el modelo de relación, ¿no? Y entonces hay que gestionar la abertura y la consistencia interior. Muchísimas gracias. Y pasamos en estos momentos la palabra a Ana Antolín. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, gracias a vosotros. Voy a compartir una presentación, es breve, pero creo que nos va a ayudar a todos a seguir mejor lo que hoy intento compartir con vosotros. Vamos a ver si me sale bien. Partimos aquí. Perfecto. ¿Veis bien? Muy bien. Perfecto. Bueno, pues como os decía, daros las gracias a todos, a Corporate Excellence, a ESADE, a sus equipos, a Oriol, a Esther. Es un lujo estar con vosotros en esta jornada. Oriol ha sido mi profesor, también Ángel Ayoza, que creo que está por ahí. Y con Esther he compartido algunas cosas y siempre es un gusto estar con vosotros para seguir aprendiendo, que eso es lo más importante. Mirad, aunque sea de una manera muy breve, y si me pasa la diapositiva, que no quiere pasar. A ver, ahora, ya está, ¿no? Sí. De una manera muy breve sí que quiero señalar cuál es el contexto que vivimos todos, que viven nuestros grupos de interés y que por tanto tenemos que tener en cuenta a la hora de establecer cualquier proceso de stakeholder engagement. Y es que estamos en un mundo ya no complejo, como decían con el mundo VUCA, sino un mundo bastante caótico,
donde además las consecuencias del conflicto bélico que estamos viviendo pues lo complican todo mucho más. Estamos en un entorno de desconfianza. Si en enero el barómetro Edelman nos decía eso, que estábamos en bajos niveles de confianza, pues en estos momentos estaremos todavía en niveles mucho menores y además estamos en un entorno de máximos riesgos. El World Economic Forum también en enero nos alertaba de algunos de ellos relacionados con temas ESG, cambio climático, desigualdades, como decía Oriol al principio, con pérdida de biodiversidad, y ahora tenemos encima además una crisis humanitaria sin precedentes, una crisis energética muy importante y seguramente nos venga una crisis de alimento. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo y ese es el mundo en el que también surge ese movimiento del que hoy hablamos, el stakeholder capitalism, el capitalismo de los stakeholders, del que luego vamos a ver algunos ejemplos. Y además, y como siempre nos dice Ángela Lloza en sus intervenciones, estamos viviendo un aumento significativo del peso de los activos intangibles en el valor de las empresas, de la marca, de la reputación, de la comunicación y de algo que es cada vez más importante, del capital social y relacional de nuestras compañías, es decir, de todo el universo de relaciones con nuestros grupos de interés. Y todo esto se puede completar con el anuncio de una nueva directiva europea, la Sustainable Corporate Governance Directive, cuyo objetivo va a ser alinear intereses de empresas y grupos de interés. Bien, pues con todo esto en la cabeza, vamos a ver tan solo dos definiciones del stakeholder capitalism. Una, la que promueve el World Economic Forum, ahí tenéis a Klaus Schwab, que es su responsable, y él nos dice que es una forma de capitalismo en el que las empresas no solo van a optimizar los resultados a corto plazo para los accionistas, sino que buscan crear valor y crearlo a largo plazo, teniendo en cuenta necesidades de todos los grupos de interés y de la sociedad en su conjunto. Y debajo tenéis la definición de Larry Fink, CEO de BlackRock, al que todos vosotros conoceréis, y él en su última carta a los CEOs, también en el mes de enero, nos dice que el stakeholder capitalism es un capitalismo impulsado por relaciones que sean mutuamente beneficiosas entre las empresas y sus grupos de interés. Y dice además que en este mundo interconectado, una empresa debe crear valor para y ser valorada por su amplia gama de grupos de interés. Y solo de esta manera podrá ofrecer valor a largo plazo para sus accionistas. Como veis, está todo interrelacionado. Y además, quiero pensar que Larry Fink aquí introduce de una manera así como de soslayo, un concepto reputacional, ¿no? Cuando nos habla de que las empresas deben ser valoradas para sus grupos de interés. Y esto es algo que no se ha puesto demasiado de manifiesto, pero que a mí me gusta subrayarlo. Bien, pues nuestra empresa, Iberdrola, a lo largo de toda la cadena de valor nos relacionamos con muchísimos grupos de interés. Somos una empresa muy grande que nos dedicamos, como veis, a generar electricidad de origen renovable e hidrógeno verde. Después transportamos la energía a través de nuestras líneas de distribución y comercializamos esa energía pues, a nuestros clientes, a las empresas, a las industrias, a los ciudadanos, a las organizaciones, etc. Y además hacemos un esfuerzo muy importante por diseñar y comercializar productos y servicios que sean innovadores, lo que nosotros llamamos Smart Products. Pues lo que estamos haciendo ahora es invertir ni más ni menos que 150.000 millones de euros en todo el mundo para impulsar una transición energética hacia fuentes de energías renovables. Ese es nuestro objetivo. Y nuestro empeño siempre es luchar y combatir el cambio climático. Hacemos todo eso en nuestros países de referencia, que son España, Reino Unido, Estados Unidos, México y Brasil, pero hoy en día estamos desarrollando proyectos en todo el mundo. Bien, pues yo hoy os voy a hablar tanto de Stakeholder Engagement como de creación de valor, aunque me voy a centrar más en lo primero porque es a lo que yo me dedico. Cuando en Iberdrola hablamos de Stakeholder Engagement, pues nos referimos a involucrar a nuestros grupos de interés y por eso tenemos una política muy ambiciosa
de relación con todos ellos y además un modelo de relación. Y ambas cosas voy a comentarlas después. Y cuando hablamos de creación de valor, hablamos de un concepto propio que es el de dividendo social y que definimos de la manera que veis ahí. Aportación de valor, tanto directa, indirecta o inducida, que las actividades que desarrolla el grupo de Iberdrola suponen para todos nuestros grupos de interés y por ende la contribución a la consecución de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy no tenemos tiempo para profundizar en esto, pero si entráis en la web de Iberdrola y buscáis grupos de interés, hay una microsite donde vais a ver todo esto y veréis pues una infografía que tengo aquí con todos los aspectos más importantes de creación de valor para todos y cada uno de nuestros grupos de interés. Bien, pues hablando de dividendo social, hace muy poquito que se ha publicado el informe de sostenibilidad de Iberdrola de este año y aparece en la carta de nuestro presidente, en la carta introductoria, una cita que me parece que es muy importante señalar hoy aquí, ¿no? Él nos dice que todo el crecimiento y todo lo que estamos haciendo pues nos permite día a día generar riqueza, empleo y bienestar. Esto está alineado con ese concepto de dividendo social del que os hablaba. Y él dice que ese dividendo social nos obliga de igual modo que el dividendo financiero que lógicamente repartimos entre nuestros accionistas. Y él dice que nosotros en Iberdrola somos conscientes y estamos convencidos de que para subsistir, para ser rentables a largo plazo, las empresas deben ser, por un lado, sensibles y por otro, responder a las necesidades de su entorno, que es lo mismo que decir a las necesidades de los grupos de interés. Mi trabajo en Iberdrola, yo trabajo en la dirección de RSC y reputación y llevo la unidad de grupos de interés y reputación, como decía Oriol al principio, es fundamentalmente esto que veis aquí. Crear cultura de stakeholder engagement. Crear cultura de stakeholder engagement en un grupo muy grande, luego os daré algunas cifras, muy por encima, no os asustéis, que nos permita implicar a los grupos de interés en nuestro proyecto empresarial, que nos permita dar respuesta a necesidades, expectativas e intereses legítimos, que nos permita conocer mejor nuestro entorno en el que nos movemos, que en nuestro caso son entornos muy diferentes, muy diversos, con diferentes culturas y con diferentes situaciones socioeconómicas. Nos interesa mucho la escucha social, nos interesa mucho la inteligencia social que con eso obtenemos. Nuestro objetivo también es generar confianza y reputación, por supuesto, y aportar a ese dividendo social que antes os comentaba. Pues bien, para conseguir todo eso hay que tener una estructura sólida, compleja, con algunos pilares que hoy os señalo aquí, ¿no? En primer lugar, liderazgo, como en casi todas las cosas. Liderazgo y principios de actuación, y nuestro sistema de gobierno corporativo está lleno de referencias a los grupos de interés desde esos dos puntos de vista, stakeholder engagement y creación de valor. Luego gestión pura y dura, y por eso tenemos un modelo y tenemos un procedimiento de relación o de integración de grupos de interés. Después, impulso y coordinación. Y afortunadamente tenemos una Comisión de Desarrollo Sostenible que está muy preocupada por estos asuntos, uno de cuyos objetivos anuales es precisamente el Stakeholder Engagement. Y además tenemos un hub interno muy interesante que llamamos Iberdrola Stakeholders Hub, en el que todas las personas que participamos en estos temas pues nos juntamos 2 o 3 veces al año. Y además tiene que haber herramientas de comunicación para crear esa cultura, tanto herramientas de comunicación interna como externa. Y en el caso de comunicación interna, pues hacemos muchas campañas de divulgación en las pantallas corporativas, en la intranet, en newsletter que enviamos a nuestros compañeros, etc. Pues todo esto que veis aquí nos ha servido para obtener la máxima puntuación en Stakeholder Engagement en el Dow Jones, que para una empresa como Iberdrola, pues como os podéis imaginar, es muy importante. Y llevamos 2 años en puestos destacados y nos han considerado una best practice internacional. Estamos orgullosos de haber llegado aquí
pero esto del stakeholder engagement nunca acaba. Es un proceso en permanente evolución, cada vez, bajo mi punto de vista, más exigente, en el que las empresas pues se tienen que dejar muchos esfuerzos. Bueno, pues os voy a hablar de la política de relaciones con grupos de interés de Iberdrola. Nos dice muchas cosas, pero hoy aquí os voy a señalar simplemente los principios, ¿no? Esos principios que son importantes para establecer los límites que antes os comentaba Esther. Son principios relacionados con la responsabilidad que debemos tener con nuestros grupos de interés y la transparencia en nuestros procesos. Aquí. Y la transparencia en nuestros procesos de diálogo, esa escucha activa que muchas veces cuesta tanto, siempre con el objetivo de que participen y que se involucren, siempre con el objetivo de de alcanzar consensos y siempre con el objetivo de colaborar con ellos y de ir cada vez siendo más maduros en ese proceso de colaboración, llegando a procesos de co-creación, algo de lo que Oriol sabe muchísimo. Y ese es el modelo. La anterior era la política, este es el modelo de relación con grupos de interés. Lo anterior eran principios, esto es gestión pura y dura. Y hace unos años diseñamos este modelo de relación con los grupos de interés. Es un modelo que tiene 10 fases, como veis aquí. Lo que veis es muy teórico, pero dejadme que básicamente os resuma lo que hacemos. Lo que hacemos es identificar muy bien, con nombres y apellidos, las entidades con las que nos relacionamos en todo el mundo, cada uno las suyas, cada área las suyas, cada negocio las suyas, y priorizamos, evidentemente. Y luego reflexionamos sobre los canales de comunicación que tenemos con cada una de las entidades y vemos y reflexionamos si son adecuados o no, dependiendo del nivel de relación que tenemos o queremos alcanzar con ellas. Y luego hacemos, y para nosotros esto es fundamental, un buen análisis de los asuntos relevantes, de esas necesidades, de esas expectativas, de esos topics que son importantes para nuestros grupos de interés y también para nosotros. Y tenemos que estar muy alerta al cambio de las expectativas, porque las expectativas son, como sabéis, cada vez más cambiantes y las empresas tenemos que estar con un ojo puesto siempre en todo ello. Y también tenemos que tener especial atención a las expectativas de las nuevas generaciones. Y luego unas pequeñas conclusiones, si viene al caso, pues hablaré de eso. Y realizar buenos análisis de riesgos y de oportunidades. Y para nosotros también es muy importante todo lo relacionado con los riesgos reputacionales. Pensamos que la reputación es un aspecto fundamental para la sostenibilidad a largo plazo de las empresas y para su resiliencia. Así que hacemos un estudio muy pormenorizado de ello y además lo compartimos con nuestro departamento de riesgos. Y luego, lógicamente, tenemos que diseñar buenos planes de acción. Planes de acción que tienen los componentes de cualquier plan de acción, incluidos sus KPIs y su seguimiento y su monitorización y reporting. Y finalmente, y eso no está en esta diapositiva, pues estamos trabajando mucho en tendencias, muchísimo. En tendencias que salen directamente del diálogo con los grupos de interés y de, como decía antes Esther, de nuestra lectura, de nuestra vigilancia y de nuestro interés por saber qué está pasando y qué interesa a cada uno de nuestros grupos. Y todo este modelo en Iberdrola tiene una implementación global, es decir, lo implementamos en todo el mundo, pero siempre con la vista puesta en que los grupos de interés se gestionan localmente y lo más cercano posible al proyecto, a la instalación, en nuestro caso, en fin, al proceso que estemos trabajando. Y lo implementamos en 18 sociedades del grupo, que son prácticamente todas, y en 60 instalaciones de los 3 negocios que tenemos, y en estos momentos en 9 países. Como estamos constantemente creciendo, pues constantemente estamos implementando el modelo en más lugares. Y lo hacemos en una aplicación online de tal manera que todos podemos compartir información y datos y conclusiones y análisis. Y lógicamente, nuestro objetivo con todo esto es gestionar mejor a nuestros grupos de interés. ¿Para qué? Para pues, tomar mejores decisiones respecto a ellos.
Y esto nos vale mucho en instalaciones en funcionamiento, en instalaciones de nuevos proyectos. Queremos, en cualquier caso, anticipar y evitar problemas y riesgos, y queremos, pues lógicamente, conseguir esa licencia para operar que para las empresas es tan importante. Pero todo esto también ayuda a los negocios, por ejemplo, a cumplir todos los sistemas de gestión, todas las ISOs, que como sabéis tienen una parte de, ellos lo llaman gestión de partes interesadas, y siguiendo este modelo y aplicándolo, pues todo eso lo tienen más que cumplido. Y a nosotros nos sirve también para los procesos de reporting, de Global Reporting Initiative, para el Dow Jones, como os decía antes, y siempre ponemos en relación todos aquellos asuntos que tratamos con nuestros grupos de interés con los objetivos de desarrollo sostenible. Y ya para terminar, quiero insistir en la importancia de aplicar el Stakeholder Engagement a cualquier proyecto que desarrollemos, de cualquier índole, de cualquier tipo, en cualquier sector. Este es un papel que ha publicado recientemente KPMG y que hace referencia fundamentalmente a infraestructuras, pero no me importa. En este paper, que me parece que es muy interesante, pone bastante blanco sobre negro y recalca la importancia del stakeholder engagement en los proyectos, de estar mucho más focalizados en ese ciudadano cliente o consumidor, de estar vigilantes a los ecosistemas que hay alrededor de los proyectos y un poco de dar un paso adelante, ¿no? Y de cambiar esa forma de gestionarlos. Y no contento con eso, también quiero compartir con vosotros esta guía con la que me estoy familiarizando. Es una guía del Project Management Institute americano y que nos sitúa el Stakeholder Engagement de calidad, del efectivo, como uno de los principios del Project Management, ¿no? Y creo que debemos todos tener esto muy claro. Esto no son pájaros y flores, es algo absolutamente estratégico, algo verdaderamente importante tanto para nuestros grupos de interés como para todos nosotros. Y bueno, esto es lo que quería compartir con vosotros. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ana, por una interesantísima también presentación. Has presentado un entorno, ¿no? Que decías es caótico, de máximo riesgo, en el que las organizaciones tienen que afrontar múltiples retos y donde para poder navegar con éxito pues es fundamental crear una cultura de stakeholder engagement, ¿no? Y tradicionalmente esta cultura de stakeholder engagement ha permitido generar confianza y reputación, que es evidentemente clave, pero me ha gustado especialmente que has tratado de trascender esta aproximación transaccional, ¿no? Y has puesto el énfasis en que esta cultura de stakeholder engagement tiene que servir para generar una escucha social activa que permita construir inteligencia social, ¿no? En la organización, que es la única forma de dar respuesta, ¿no? A estos retos de la humanidad mientras desarrollamos un negocio rentable. Y este me parece el cambio fundamental en las organizaciones, ¿no? Cómo utilizar este stakeholder engagement no solo desde la perspectiva de generación de confianza y reputación, sino también como la herramienta clave, ¿no? De creación de inteligencia social y de respuesta a este capitalismo de stakeholders. Por otro lado, al igual que Esther, has presentado un modelo de relación de desarrollo, ¿no? de las relaciones, y creo que un punto a destacar también es, como decías, que estos modelos deberían culminar, ¿no? En procesos de co-creación, que son procesos mucho más estratégicos y que creo que es la gran mayoría o el principal reto que tienen aquellas organizaciones que ya están, ¿no? Abordando el stakeholder engagement en estos momentos. Muchísimas gracias a las dos por dos ponencias muy interesantes. Vamos a abrir espacio para que la audiencia, los participantes, puedan ahora lanzar preguntas a las dos ponentes. Yo las iré recogiendo y os las iré formulando. Si os parece, lo que trataríamos de hacer es empezar con la primera. Y Cristina nos comenta si, hablando de capacitación, si creemos o creéis conveniente formar a las personas dentro de la organización en el ámbito de la sostenibilidad, aunque no sea necesariamente en el departamento de comunicación, ¿no? O de responsabilidad social corporativa o de sostenibilidad. ¿Cómo deberíamos afrontar la formación y la capacitación en este ámbito?
Esther. Bueno, yo personalmente cuando hago capacitación en organizaciones lo hago directamente, es learning by doing, o sea, directamente les pongo a hacer un proyecto para que ellos puedan experimentar lo que es la identificación de los grupos de interés, el marcar los objetivos, el hacer los mapas ellos mismos. Es decir, la capacitación no puede ser teórica, sino que todos, quien más y quien menos dentro de las organizaciones, tienen sus objetivos personales / profesionales o profesionales dentro de su área o de equipo. Y lo que suelo hacer cuando hago capacitaciones es hacerles trabajar en objetivos específicos y hacerles identificar los grupos de interés, incluso hacerles ver los que no están viendo, para que se den cuenta del riesgo que puede suponer invisibilizar a algún stakeholder, ¿no? Pero siempre por experiencia práctica y a base de talleres y de objetivos concretos para que puedan hacer lo que es el stakeholder engagement, lo puedan experimentar, ¿no? Muchísimas gracias, Esther. Ana. Sí, opino igual que Esther. A ver, el tema de la capacitación es algo fundamental, el tema de la formación. En sostenibilidad, absolutamente. La sostenibilidad es algo transversal a la organización. En nuestro caso forma parte de nuestro modelo de negocio y todo lo que hacemos y todo lo que decimos y lo que comunicamos va siempre por ahí, ¿no? Con ese halo de sostenibilidad. Y el tema de grupos de interés, que es un tema mucho más específico, es en lo que estamos. Cuando hablamos de la cultura de Stakeholder Engagement, hablamos de capacitación desde nuestro departamento y vamos avanzando, pero desde nuestro departamento ayudamos a muchas áreas a desarrollar planes de Stakeholder Engagement relacionados con proyectos concretos y claro, de esa manera también las áreas pues van aprendiendo. Perfecto, muchísimas gracias a las dos. Pues una pregunta para cada una, ¿sí? Primero, si os parece, sigo contigo, Ana, ¿sí? Tenemos una participante que nos pregunta, Celia, si podemos identificar o cómo identificáis los grupos de interés concretos, ¿no? En Iberdrola, ¿no? Para desarrollar una aproximación más consciente. Bueno, pues vamos a ver, lo que son los grupos de interés genéricos, esos a los que se refería Esther antes, fueron definidos por nuestro Consejo de Administración hace mucho tiempo y son los que están incluidos en la política, ¿vale? Los empleados, los clientes, los proveedores, los organismos reguladores, en fin, todo lo que estamos acostumbrados. Pero luego están los grupos de interés de cada una de las áreas, ¿no? Y entonces es interesante reflexionar con las áreas sobre qué colectivos, qué grupos, qué personas realmente tienen impacto en la organización y en nuestros objetivos y nosotros tenemos impacto igualmente en ellos, ¿no? Entonces hacemos una matriz de priorización con todos ellos que nos sitúa en unos niveles de relación X, más o menos intensa, y de esa manera lo hacemos. Perfecto, fantástico, muchas gracias. Mauricio tiene una pregunta en cambio para Esther. Esther, y te pregunta, dentro del modelo que has presentado, ¿no? De las 5 etapas, ¿cómo mides el éxito, ¿no? En cada una de ellas y la interrelación entre estas etapas? Pero yo como consultora el éxito es que me vuelvan a llamar, evidentemente, pero también podría decir que el éxito es que no me llamen más, porque cuando se queda interiorizada la metodología y las organizaciones y las áreas se acostumbran a tener en cuenta, fíjate que ni siquiera hablo ya de stakeholder engagement, simplemente de identificar en qué paso de cada proyecto podemos y debemos mirar hacia afuera para incorporar opiniones, miradas o expectativas de otros grupos de interés, que eso se queda interiorizado, para mí es la mayor medida del éxito, ¿no? Habría otras muchas formas de medirlo, que podría ser en qué medida disminuye el grado de ataques externos, boicots o quejas de los grupos de interés. Habría otra forma de medirlo, que sería la fidelización de los diferentes grupos de interés, se llaman empleados, clientes, rotación o turnout rate de los diferentes grupos de interés. Habría incluso otra forma de medirlo, que es el impacto reputacional, que tú, Oriol, sabes mucho más que yo de herramientas de medición de la reputación, que ya están segregadas por stakeholders y ahí podrías monitorizar cuántos se quedan y cuántos se van. Y luego hay un indicador que sin duda para mí es la clave, que es el grado de recomendación que tú tienes de tus grupos de interés. Cuando los tienes fidelizados, alineados y se sienten escuchados, son los primeros que van a hablar bien de ti. O sea, que también me gusta decir siempre que es como el modelo de publicidad y de marketing más barato del mundo, ¿no? Que otros hablen bien de ti. Fantástico.
Tenemos luego a María y José Manuel, que los dos yo creo que formulan una pregunta muy parecida, ¿no? Que además es muy relevante, que es ¿y cómo lo hacemos para enganchar o alinear, ¿no? Con esta visión consciente de los negocios y de relación, ¿no? Balanceada con los distintos grupos de interés al primer nivel directivo de la organización, ¿no? Porque muchas veces pues, hay niveles de la organización, personas o divisiones que esto lo pueden ver muy claro, pero cómo conseguir, ¿no? Desde ahí generar influencia para que el primer nivel de la organización se alinee también con estos temas. Esther. Pues yo te diría, no me he enterado bien quién ha hecho la pregunta, pero si eres alguien dentro de la organización te diría no lo hagas tú, deja que lo hagan los propios grupos de interés. Si eres capaz de poder facilitar un primer encuentro de la alta dirección, del top management con los propios grupos de interés, siempre van a ser mucho más escuchados los de fuera que los de dentro. Nadie es profeta en su tierra, eso lo sabemos desde hace 1000 años, pero que sean los propios grupos de interés los que le puedan hacer llegar sus expectativas, sus comentarios, sus sugerencias y sus valoraciones a la alta dirección es algo que moviliza muchísimo. Entonces puedes empezar por un objetivo pequeño, por un proyecto pequeño y por un encuentro pequeño y luego ir creciendo, ¿no? Para mí lo más importante en las técnicas de diálogo con grupos de interés es poner foco. No puedes hacer un encuentro con los grupos de interés, llámense clientes o empleados, lo que sea, para vamos a hablar, porque esto es muy arriesgado, os lo digo de verdad. Si no pones el foco, se te puede ir de las manos, ¿no? El proceso de consulta. Entonces, bueno, pues tú puedes, por ejemplo, citar a personas que representan los diferentes intereses de las personas con diferentes discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, para hacer un proceso de consulta de cómo tiene que ser nuestra empresa para ser una empresa amiga de las personas con discapacidad, accesible y amable, y generar productos y servicios que sean útiles para estas personas. ¿A quién vas a consultar? A estas personas. Pero es un foco muy concreto, ¿no? Y mi recomendación siempre es empezar por momentos de encuentro muy específicos para consultas muy específicas y ahí un poco ir perdiendo el miedo, ¿no? Y bueno, pues para convencer a la alta dirección, lo mejor es ponerles frente a los grupos de interés, como digo, reduciendo el riesgo y escogiendo bien los temas y los momentos. No todos los momentos son buenos tampoco. Ana, ¿cuál es tu perspectiva sobre este tema? Pues además de lo que ha dicho Esther, me parece interesante poner ejemplos de proyectos que no han ido tan bien como hubiéramos querido, precisamente porque no ha habido un stakeholder engagement de calidad, porque no se han tenido en cuenta determinadas opiniones o porque lo hemos hecho tarde, ¿no? Proyectos que en algún caso fracasan, en otros se retrasan y como consecuencia de ese retraso pues se pierden recursos, etcétera, etcétera. Yo creo que las dos cosas creo que son compatibles y necesarias para llamar la atención a los de arriba de la necesidad de hacer las cosas de una determinada manera. Yo soy una firme defensora de las malas prácticas. Creo que se aprende mucho más de las malas prácticas que de las buenas y justamente recogiendo lo que decía Ana, el sábado pasado en una formación que estuve impartiendo aquí en Barcelona, empecé la sesión diciendo, ¿podéis pensar en algún elemento, algún proyecto, algún hecho que en vuestra compañía no haya salido bien? Todos identificaron mentalmente alguna y luego les pregunté, ¿podéis pensar qué es lo que hizo que no saliera bien? Y casi siempre había no consultamos no preguntamos a. Y al final se dan cuenta que efectivamente cuando falta ese contraste, el propio grupo de interés te puede rechazar una iniciativa, un producto, un servicio, un proyecto o una idea, ¿no? Fantástico, exponerlos entonces a situaciones que no han funcionado como deseamos, ¿no? o contrastarlos directamente con los grupos de interés. Aquí meto cucharada un momento solo, tengo una anécdota interesante con un CEO, ¿no? Al que lo expusimos por primera vez a un proceso de co-creación y después de la experiencia me decía, me ha cambiado la perspectiva, ¿no? Porque una cosa es leer las opiniones de los stakeholders en un reporte frío, la otra cosa es tener a uno de ellos gritándote en la cara, ¿no? Entonces, evidentemente, la perspectiva cambia. Permitidme que lo pongas un poco bruto. Una última pregunta, si os parece, para cerrar, de Matías, que nos pregunta: muchas veces lo que ocurre es que tenemos stakeholders con distintas necesidades y expectativas, ¿no? O con demandas que pueden llegar a ser, pues, de alguna forma no complementarias, ¿no? Sino que pueden entrar en conflicto, ¿no? ¿Cómo balanceáis y gestionáis estos posibles conflictos o fricciones?
Bueno, yo te diría que cuando hay que priorizar y hay que dar más valor a la opinión de un grupo de interés frente a otro, la empresa tiene que preguntarse qué es lo que en este momento nos interesa más conservar, qué es lo que en este momento queremos proteger. Y a veces es incompatible proteger los intereses de dos grupos de interés y ahí hay que tomar decisiones, ¿no? Pero nunca va a ser igual de dolorosa la decisión de no atender a los intereses de un grupo de interés ahora, quizá podemos atenderlos dentro de un mes, si hay un proceso de diálogo y de escucha, ¿no? Porque se le puede explicar y muchas veces también la solución puede ser que ellos mismos, los grupos de interés, puedan tener ese debate, ¿no? De expectativas cruzadas y que puedan verse los unos a los otros, que el empleado pueda ver lo que pide el cliente y que el cliente pueda ver lo que pide el empleado y que entre ellos también puedan ayudarte a priorizar, ¿no? Fantástico, Ana. Sí, la verdad es que yo creo que la clave, hay que ser en esto pragmáticos, es que hay que priorizar, no todos los grupos de interés son iguales para el desarrollo de los objetivos de un proyecto, sí todos deben ser escuchados, pero no todas las opiniones nos afectan igual. Los procesos de stakeholder engagement no son fáciles, hay que reconocerlo. Hay que buscar muchos equilibrios, nos encontraremos algún que otro conflicto y hay que intentar alcanzar consensos. Por eso las personas que llevan este tipo de procesos tienen que estar especializadas en ello, porque no es fácil. Y luego, como ya es la última pregunta, pues voy a terminar con algo que es bonito, pero que es cierto. Al final, los que lideran los proyectos tienen que ser capaces de encontrar todas las cosas que unen más que aquellas que separan a la gente, ¿no? Respecto a un proyecto, porque cuando hablamos de grupos de interés hablamos eso, de personas, independientemente del lugar y de la organización que ocupen, y así tenemos que tratarlos. Pues perfecto, muchísimas gracias a las dos, Ana y Esther. Como decía al principio de esta jornada, cuando hacía la presentación, estoy convencido de que vamos a disfrutar, estaba convencido de que íbamos a disfrutar muchos todos de vuestras reflexiones, de las experiencias que habéis compartido, y creo que realmente entre las dos pues habéis marcado una ruta, un camino a seguir, ¿no? Para muchas de las personas, de las empresas que nos están escuchando, para poder ir generando, ¿no? Esta cultura de stakeholder engagement, estos modelos de relación con los distintos grupos de interés que permitan realmente, ¿no? Dar respuesta a sus demandas, a sus expectativas, a los grandes retos a los que nos enfrentamos, mientras construimos pues, proyectos empresariales que sean también rentables y sostenibles a medio y largo plazo. Un placer, muchas gracias otra vez por haber podido contar con vosotras, muchas gracias también a todos los asistentes, y para todos aquellos que estén interesados, pues será un placer proporcionarles más información acerca del programa Global Chief Communications Officers, donde tratamos este y muchos otros temas que tienen que ver con la economía de los ejes ágiles, con la creación de marcas y reputaciones fuertes, con la comunicación corporativa en el entorno digital y con los tipos de liderazgo que necesitamos hoy en día, que creo que Esther y Ana han ejemplificado y ejemplifican perfectamente. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto con los que quieran por el chat. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Oriol. Gracias, Ana. Hasta Gracias pronto. a todos. Un abrazo.